¿por qué Jesús pudo hacer tantos milagros? ¿Usted algún día había pensado en eso? ¿Por qué Jesús pudo hacer tantos milagros? ¿Por qué mucha gente no los puede hacer y Jesús sí los hizo? ¿Por qué usted y yo, digo, pregunto, ¿no? Para incluirme, ¿por qué no puede hacer los milagros que hizo Jesús? Porque hay una cosa que es cierta. Él dijo en Juan 14, versículos 12, 13 y 14, él dijo, las obras que yo he hecho, vosotros haréis en mi nombre. Y aún mayores de las obras que yo he hecho, vosotros haréis. O sea, te lo busco aquí. Vamos al Evangelio de Juan un momentico para que podamos recibir lo que yo le voy a impartir hoy. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice en el versículo, vamos a empezar el versículo 10. Vamos a pensar una corta introducción y vamos a ver lo que dice aquí y por qué Jesús hizo tantos milagros. ¿Por qué pudo hacer tantos milagros? ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros en cuanto a activar para que en mi vida y en tu vida se produzcan muchos milagros? Vamos a ver. Fíjense bien, Juan capítulo 14, versículo 10. Dice él, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. ¿Estás oyendo, verdad? Versículo 11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a causa de las obras mismas, las obras que estoy manifestando. Versículo 12. Aquí viene la parte más complicada que nos pone a nosotros en una situación difícil, porque nos compromete y nos emplaza, quedamos emplazados legalmente delante de Dios por lo que les dice aquí. No tenemos excusa. Quedar emplazado no tienes excusa, o vas o vas. Cuando una corte te hace un emplazamiento, te manda una cita con un fiscal, con uno de la gente, de un oficial de la corte, te mandan una carta y tú tienes que firmarla, que estás citado a la corte. Y entonces te entregan la carta y tú firmas que recibiste el aviso. Si tú no te presentas en la corte el día y la hora que te dijeron, te das por confeso, términos legales, te das por confeso es que de lo que te están acusando, pues así es, porque no te quisiste presentar, pues quedaste por confeso, eres culpable. El Señor nos dice aquí algo que nos emplaza. O sea, no tenemos excusa porque ya estamos emplazados, ya estamos avisados, ya se nos dijo. Y ese es el problema que tenemos muchos y por lo cual no recibimos un milagro o el ministerio no está creciendo o las cosas no se están dando. Fíjense lo que dice el versículo 12 de Juan 14, los que están conectándose nuevos. Juan 14, versículo, voy por el 12, empecé a leer en el 10. Abra su Biblia y téngala ahí. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. El que cree en mí. La palabra creer, ¿verdad? Cuando la buscamos en el hebreo, viene de la palabra amén y de la palabra emuná. El origen es la palabra amén. Así es. O emuná, lo que Dios ha dicho, así es, y es la verdad de Dios, lo que salió de su boca. Entonces, esta palabra emuná significa una fe obediente, o sea, significa obedecer a Dios. Dice allá en Génesis capítulo 15, versículo 6, si bien recuerdo, dice el Señor allí de Abraham, se cita ahí a Abraham y dice, y creyó, o sea, tuvo emuná Abraham, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. La palabra creer ahí tiene que ver con obedecer la palabra que Dios le dio, aceptarla y obedecerla. Entonces, obedeció por la fe Abraham la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Toda obra de fe es contada por justicia delante de Dios. Entonces, él te dice aquí, a ti y a mí, de cierto digo que el que cree en mí, o sea, el que tiene fe en mí, el que me obedece, las obras que yo hago, también él las hará. Las obras que yo hago, él también las hará. Si tú me dices a mí, sí, yo creo en el Señor. Yo tengo que yo soy creyente en el Señor, creer en el sentido de obedecer, oír su palabra para obedecerla. Es la palabra Shema, Shema Israel. Oye la palabra para que la obedezca, es lo mismo. Entonces, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. Y escuche, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre y mayores. O sea, no solamente nos emplaza y nos compromete
por la palabra en decirnos que nosotros podemos hacer las mismas obras que él hizo. Eso no lo dije yo, lo dijo Jesús, Yeshua, que podemos hacer las obras que él hizo. Pero no solamente eso, ¿dónde estoy? El que cree en mí, las obras que yo hago, él también la hará, y mayores que las que de estas que yo les estoy diciendo y las que yo hago y las que pueden hacer ustedes podrán hacer, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, todo lo que pidáis en mi nombre, ¿verdad? Eso haré. Ahora, la pregunta que yo tengo es lo siguiente. Si dice ahí que todo lo que pidamos en su nombre, él hará, ¿por qué cuando pedimos algo no se ejecuta, no se hace, no se manifiesta? No siempre se manifiesta. ¿Tú alguna vez has pedido algo al Señor y no se te ha dado? Entonces, quiere decir que cuando él dice todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿cómo es que yo tengo que pedir en el nombre de Jesús al Padre para que el Padre sea glorificado en el Hijo? Porque dice todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahora, aquí hay algo que debemos entender, porque muchas veces yo oré en el pasado y oré y las cosas no se dieron y pedí en el nombre de Jesús y tuve fe y confié y Señor, yo pido esto y declaraba y oraba y proclamaba y nunca pasó. Entonces, ¿a quién está fallando? El Señor no puede fallar ni puede mentir. Entonces, ¿por qué no se da un milagro? ¿Por qué no se da una petición? Si aquí dice, y el Señor dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí está. Lo vuelvo a leer. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará. ¿Quién? El que cree en mí. Porque yo voy al Padre. Versículo 13 de Juan 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso yo haré. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso yo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué hay dentro de ese texto que no resulte? Porque dice al final en el versículo 14, dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y lo vuelve a enfatizar. Observe, versículo 3, el versículo 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará. Y mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Vuelve a repetirlo. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo haré, para que Padre sea glorificado. Y en el 14 dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré 3 veces. Cuando se dice una cosa 3 veces, imagínense, 1, 2, 3, te está diciendo lo mismo en el 12 y el 13 y el 14. 3 versículos y te repite lo mismo. Lo que pidas en nombre, yo haré. Lo que pidas en nombre, yo haré. Lo que tú pidas en mi nombre, yo haré. ¿Por qué si pedimos en su nombre no acontece? ¿Qué es lo que hay detrás de esta verdad que no entendemos? Porque a todos nos pasa en algún momento. Por eso hoy los cité a todos y espero la gente se pueda conectar. Ya van 218 personas en 9 minutos que se han conectado. Se los mandé a todo el mundo y les dije, no falten porque esta noche es noche de milagros. Y si usted necesita un milagro, esta noche nos vamos a poner de acuerdo. Pero yo le quiero explicar unos minuticos más por qué las cosas no suceden. Porque la pregunta es, el tema de hoy, básico, sencillo, lo que va a pasar es, ¿por qué Jesús pudo hacer tantos milagros? Y yo no los hago y tú no los haces y el pueblo en general no los hace. Sin embargo, se han levantado grandes evangelistas como T.L. Osborne. Usted nunca ha leído sobre T.L. Osborne. Búsquelo, T.L. Osborne, O.S. Osborne, B-O-R-N, T.L. Osborne. Busque sobre Morris Cerullo, busque sobre W.E. Allen, busque sobre Catherine Kuhlman, busque sobre personas que durante el siglo pasado, desde 1950 en adelante, nada más, desde 1950 al 60, al 70, al 80, el 90, el 2000, hasta ahí hubo una gran cantidad de hombres y mujeres llenos con una unción que yo los vi, a muchos los conocí, a Morris Cerullo lo conocí y lo vi personalmente. A mucha de esa gente la pude ver, otros no, pero eran hombres y mujeres con un nivel de unción que los milagros acontecían, pero que acontecían. En esa inspiración fue que yo me lancé al evangelismo por dirección del Señor y he podido ver en mi vida grandes milagros, en mi vida para con otros.
en todos los países que he ido. Recuerdo muy bien Argentina, cuando estuve en Argentina en el año 91. Lo que Dios manifestó en mi vida, la unción que se manifestó para milagros y sanidad, aquello fue una cosa sobrehumana, espectacular, sobrenatural, por ponerlo de una manera. Vi milagros, vi sanidad. Yo soy un hombre que cree la palabra y creo lo que estoy ministrando. Y creo que el Señor resucita muertos todavía. Y creo que él nos libra de la muerte, porque lo he vivido también, no una vez, varias veces. Entonces aquí Él dice, todo lo que tú pidas en mi nombre, yo haré. Y las obras que yo he hecho, ustedes también la harán. Y aún mayores que las que yo he hecho, vosotros harán. Y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Y lo repite en el versículo 14 de Juan 14. Juan 14, 14. Le voy a revelar el secreto que yo aprendí hace años. Yo le voy a revelar algunos secretos de mi vida ministerial como evangelista. Pero yo le pedí a todo el que se conecte, los que se conectaron hace ya 12 minutos, que coloquen su petición, porque usted la va a colocar ahí, no sé si las pueda leer todas, pero usted va a colocar una petición y esta noche vamos a orar todos y vamos a activar por estos principios que le voy a hablar una unción de milagros. Porque yo conocí hombres y mujeres que se movieron, que yo los vi con mis propios ojos, en milagros y sanidades sobrenaturalmente. Y eso sigue activo. Ahora, les revelo aquí un secreto de mi experiencia de 44 años en el ministerio. ¿Qué fue lo que yo descubrí que dice tantas veces, cree, declara, confiesa, pide, yo hago y las cosas no suceden? ¿Por qué si la Biblia dice, pide en mi nombre, yo haré, por qué no se manifiestan las cosas? Pero ¿por qué Jesús sí pudo hacer muchos milagros? La respuesta a esa pregunta, ¿por qué Jesús pudo hacer muchos milagros? La gente dice, bueno, porque Él es el Hijo de Dios. Déjame ver si estás contestando la pregunta bien. Tú dices que Él hizo los milagros porque Él es el Hijo de Dios. Yo te hago una pregunta. Cuando Él estuvo en la tierra, ¿Él era el Hijo de Dios o el Hijo del hombre? Porque hasta donde yo tengo entendido, el Hijo de Dios preexistió junto con el Padre desde la eternidad, pero cuando iba a venir a la tierra, se despojó, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, especialmente el 6, que no escatimó al ser igual a Dios como cosa que ofrece, sino que se despojó, se vació de todos sus atributos divinos para hacerse hombre y se convirtió en el Hijo del hombre. Quiere decir que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no hizo los milagros porque era el Hijo de Dios. De hecho, todas sus prerrogativas como Hijo de Dios habían quedado anuladas por un tiempo hasta que Él muriera y resucitara, si no lo sabías. Entonces, si la Biblia dice que Él se despojó de todos sus atributos divinos, y lo dice ahí Filipenses capítulo 2, versículo 6, cuando dice, haya pues en vosotros este pensar que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios o teniendo los atributos de Dios, porque Él era Dios manifestado en carne. Para los que no creen que Yeshua era Dios, como muchos de los judaizantes dicen que Él no es Dios, la gran mayoría de las escuelas judaizantes que practican judaísmo niega la deidad de Yeshua. Sin embargo, yo tengo yo diría más de 500 textos bíblicos que muestran la deidad de Yeshua. Mire, si usted me logra demostrar a mí, que no me lo va a poder demostrar porque yo conozco bien la escritura, que Yeshua no es Dios manifestado en carne, si eso es verdad, si Yeshua no es el Padre que se manifestó como el Hijo del Hombre, y Él nunca fue y ni es Dios, entonces yo agarro esta Biblia y más nunca la leo y no me sirve para nada. Porque si Jesús fue un hombre, igual que usted y que yo, en la eternidad pasada no existió como el Hijo de Dios, durante la tierra pues solamente fue un hombre, y después que murió no resucitó y eso es falso. Si eso es así y Él no es Dios manifestado en carne, yo no sigo leyendo la Biblia, porque toda la esencia de la verdad de Yeshua es que Él es Dios manifestado en carne. Si eso no es cierto, todo se cae. ¿Por qué? Porque sería un hombre más en la tierra, un pecador más, porque si vino a la tierra y no es el Hijo de Dios, que vino y se encarnó como el Hijo del Hombre, entonces tenía iniquidad como cualquiera de nosotros. Y todos esos milagros se fue mentira, y eso que resucitó es mentira, y se derrumba toda la verdad bíblica. Es por eso que una de las doctrinas contundentes de la Escritura es la deidad de Yeshua, del Hijo de Dios, que se despoja de sus atributos divinos para hacerse hombre y se delimita como el Hijo del Hombre para cumplir la redención y ser el sacrificio propiciatorio por la humanidad.
Entonces él, en ese momento que él hace los milagros, porque la gente dice, él pudo hacer esos milagros porque era el Hijo de Dios. Bueno, yo tengo una noticia para ti. Durante su ministerio terrenal, sus atributos divinos como Hijo de Dios fueron despojados de la vida de Jesús. Él no podía hacer ningún milagro actuando como deidad, como Dios. Todos los milagros que él hizo fue como el Hijo del Hombre, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo que recibió, a quien tenía que obedecer, a quien se tenía que someter y que tenía que obedecer al Padre en todo lo que el Padre le estableció para que él hiciera. Entonces, todos los milagros que Jesús, el Hijo del Hombre, hizo, los hizo por la fe en la palabra profética que estaba sobre él y en lo que el Padre le mandó a hacer, habiendo sido obediente. Gracias, Nela Silvera, por esa ofrenda. Gracias por esa ofrenda. Te bendigo grandemente. Entonces, ¿qué hizo Yeshua como el Hijo del Hombre? Hizo grandes milagros. La pregunta es por qué Jesús pudo hacer tantos milagros. La gente dice, bueno, porque era el Hijo de Dios. Él no hizo milagros porque era el Hijo de Dios. Él se vació de sus atributos divinos para ser el Hijo del Hombre. Así que él no hizo los milagros porque era el Hijo de Dios, porque en ese momento era el Hijo del Hombre y estaba limitado como tú y como yo y dependía del Espíritu Santo. Entonces la respuesta es, él hizo los milagros porque fue lleno del Espíritu Santo, porque obedeció al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se activó en él porque él caminó en santidad, en obediencia, en fe y nunca quebrantó la ley de Dios. Y por eso, como el Hijo del Hombre, pudo hacer grandes milagros. Su vida era recta, santa, perfecta en su conducta. No me refiero a su cuerpo porque era perfectible. Dice que por lo que padeció, Hebreos 5, dice que por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia y fue perfeccionado, igual que Adán. Adán, en vez de ser perfeccionado, habiendo obedecido al Padre, quebrantó la palabra y no obedeció. Entonces se hizo mortal, porque no lo hizo ni mortal ni mortal. Él lo hizo un hombre que iba a ser perfeccionado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no era perfecto. Adán no era perfecto, él era perfectible. Si obedecía a la perfección, llegaba a él y toda la autoridad del Padre llegaba a él para moverse en la dimensión divina. Pero él era perfectible, pero nunca se perfeccionó porque cometió iniquidad contra Dios. Jesús era perfectible también porque era el Hijo del Hombre, se limitó a hombre, no habiendo nacido en iniquidad ni en pecado ni nada de eso, pero para alcanzar la perfección, dice la Biblia, no yo, que por lo que él padeció, se sometió a la palabra del Padre, dice que aprendió la obediencia, uno, aprendió la obediencia, entonces no era perfecto, pero tuvo que aprender la obediencia. Y dos, dice que fue perfeccionado, entonces no era perfecto, era perfectible. La Biblia lo dice. Ahora, él no hizo esos milagros porque era el Hijo de Dios, no. Él hizo esos milagros siendo el Hijo del Hombre y dependiendo del Espíritu Santo. Esa no es la respuesta. Segundo, bueno, porque era la encarnación de Dios, dice la gente. Tampoco, porque él no podía usar. Si fue la encarnación de Dios, tenía que vaciarse. La palabra kenao, del verbo allí en Filipenses 2, del verbo kenao, vaciarse, despojarse. Sufrió una kenosis, se vació. Entonces, como si se encarnó, entonces no podía operar en sus atributos divinos, que fue lo que pasó con Yeshua. Él no operó en los atributos divinos como el Hijo de Dios. Él se vino a ser Hijo de Hombre y tenía que depender del Espíritu Santo, de la fe, igual que tú y que yo. Dos. Tercero, bueno, él hizo los milagros porque él era Dios y los podía hacer. Falso también. ¿Qué es lo que es falso? Lo que es falso no es que él no era Dios, él era Dios en la eternidad pasada. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, se encarna, se vacía de sus atributos divinos y se hace el Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre, y esto es bien importante, como Hijo de Hombre, él se humilla a sí mismo, haciéndose siervo y se hace iniquidad en el Calvario y luego resucita y les dé vuelta toda su autoridad. Pero esto de que él hizo los milagros porque era Dios y él los podía hacer porque era Dios, él no hizo los milagros porque era Dios. Él hizo los milagros porque era el Hijo del Hombre obediente a la palabra y al Espíritu Santo. Y no podía hacerlo como divinidad porque él se había vaciado de sus atributos divinos y ahora era un hombre común y corriente como tú y como yo, pero no había nacido en iniquidad como todos nosotros. Entonces, él vino, uno, ¿por qué pudo hacer todos los milagros? Uno, porque nunca quebrantó la ley de Dios. Dos, porque él obedeció la palabra. Nunca la quebrantó, la obedeció.
Cuando él hizo la voluntad de Dios, aún en el Getsemaní, ¿qué dijo él? Padre, si es posible, aparte este cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y accedió a ir al Calvario y morir por nosotros, llevar toda la iniquidad. Obediencia, 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 obediencia. Y por lo que padeció, fue perfeccionado. La razón de los milagros siempre tuvo que ver con su dedicación, con su compromiso con su Padre, de que siendo el Hijo del Hombre y teniendo todas esas limitaciones, él no violó la palabra, no la quebrantó nunca. Por eso le dijo a los fariseos, yo soy el Señor del sábado, y no estoy mirando en un sábado, yo soy el Señor del sábado. O sea, soy el soberano del sábado. ¿Cómo lo voy a mirar si yo soy el soberano? Yo fui quien creé ese día. Y lo creé el día de que terminé, cuando terminé toda mi creación, santifiqué ese día. Ese día, Génesis capítulo 2, versículo 3, él no lo ordenó a nadie que lo guardara, simplemente santificó ese día. En el monte Sinaí, cuando da la ley a Moisés, entonces cuando se establece para la nación de Israel que guarde el Shabbat, bajo ciertas condiciones. Y la única condición era no trabajar el día sábado. Eso era todo. No trabajes, no hagas ningún trabajo el día sábado. Eso era todo. No las 3.000 y cosas que se inventan esta gente. Entonces, él, una de las cosas principales es que él vino a hacer la voluntad del Padre. Nunca hizo su propia voluntad, se sometió. ¿Qué te digo con esto? Que de la única manera que nosotros podemos, cuando oramos y pedimos en el nombre de Jesús, que los milagros ocurran en mi vida o en tu vida o en nuestro ministerio, es cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, que es quien está cumpliendo el ministerio ahora que tenía Yeshua, lo asumió el Espíritu Santo. Todo lo que obtuvo Yeshua, poder, autoridad, señorío sobre esta tierra, sobre la fuerza del mal, sobre el diablo, sobre los demonios, el Espíritu Santo vino para hacernos recordar todas esas cosas. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Y tercero, el Espíritu Santo vino. Te estoy leyendo de memoria capítulo 16 de Juan, versículo 13. Y lo tercero dice en el versículo 13 que el Espíritu Santo vino a anunciarnos todo lo que había de acontecer, a guiarnos a toda verdad, a hacernos recordar todas las cosas. Y el tercero, a anunciarnos todas las cosas que habían de acontecer. Quiere decir que la revelación del Espíritu todavía está activa en este tiempo, porque si nos está revelando lo que viene, es porque hay una revelación activa. No como decía por ahí un gran hermano en Cristo, un ministro muy reconocido de Estados Unidos, pero lamentablemente está errando en eso. Dijo, y yerra completamente, no hierra, sino yerra con Y. Así que se pronuncia, yerra completamente. ¿Por qué? Porque él dice que ya la revelación, ya no hay más revelación. Si no hay más revelación, entonces, ¿cómo es que se manifiestan los dones? Si no hay más revelación, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va a anunciar todo lo que había de venir? Si no hay más revelaciones, dice a Daniel, cierra la palabra, séllala hasta el tiempo del fin. Entonces, ahora es el tiempo del fin y el Espíritu está revelando todo lo que ha de acontecer a sus hijos. Lo dice el Señor. El Espíritu Santo vendrá a anunciar todas las cosas que han de acontecer. Si no hay revelación, ¿cómo me lo va a anunciar? ¿Ves cómo la gente comete errores básicos, pero los comete de una manera garrafal que yo no puedo entender cómo dicen semejantes disparates? Todos en algún momento decimos algún disparate. Mi pensamiento termina en que Yeshua no solamente hizo grandes milagros, prodigios y señales cuando estuvo en su ministerio, sino que después que muere y resucita, nos dice que nosotros, que somos ahora salvos, que hemos sido redimidos de toda maldición, y somos una nueva creación y tenemos el Espíritu Santo, igual que Él lo tuvo, lo tenemos nosotros. Y nos dice, ustedes, cuando yo me vaya, ustedes pueden hacer los mismos milagros que yo hice. Ustedes pueden hacer milagros como los que yo hice. Las obras que yo hice, ustedes las pueden hacer. Pero dijo, pero aún mayores podéis hacer, aún mayores, porque yo voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí viene la cosa. Todo lo que pedáis en mi nombre, ¿por qué pedimos tanto y no recibimos? Y decimos que tenemos fe, y decimos que declaramos, y decimos que confesamos, pero no pasó nada. Te voy a decir por qué. Cada vez que Yeshua hacía un milagro, fíjese usted cuando Él se presenta frente a la tumba de Lázaro. Yo actué como evangelista como por 20 años o 25 años, fui evangelista activo. Sigo siendo evangelista, tengo el don de evangelista y le estoy pidiendo al Señor que me dé la oportunidad nuevamente para seguir en las cruzadas, seguir a las ciudades, y eso viene. Porque me apasiona orar por los enfermos y ver
los paralíticos levantarse, ver la gente vomitando los demonios, veo el poder de Dios en mi vida. Pero la razón por la cual el Señor pudo hacer todos estos milagros, y tú lo puedes hacer, es una sola. Y es que Él era dirigido por el Espíritu Santo. Cuando Él es purificado en las aguas, no se dice bautizado, se dice purificado. La purificación habla de la tevilá, no habla de bautismo. Lo que pasa es que está mal traducido porque la gente cree que eso es un bautismo. Eso no es un bautismo, eso es una purificación. Nunca se llamó bautismo en el hebreo, se llama tevilá, que es sumergir en agua. Símbolo de pureza, de limpiarte, de que mueres para el mundo y cuando sales del agua pues estás limpio por la palabra, que es el agua de vida. Entonces, cuando Juan el purificador, Johanán el purificador, le da la orden a Jesús para purificarlo, Yeshua, Juan no lo tocó ni le puso la mano y le hizo así, lo metió en el agua. No, eso no se puede hacer con una persona que se está purificando. Tú no puedes hacer eso. En ninguna religión del mundo se hace. Nadie puede agarrar a una persona que se está purificando. ¿Cómo la va a agarrar si se está purificando? ¿No ves el sentido? Se está purificando, tú no puedes tocarla. Entonces, cuando una persona iba a entrar al sacerdocio, lo iban a ungir para el sacerdocio, tenía que purificarse, nadie lo tocaba, se purificaba. La purificación era uno de los requisitos básicos para cualquier joven entrar en el sacerdocio. Si no se purifica, no puede entrar en el sacerdocio. Por eso Yeshua nos manda a purificarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como manda en Mateo 28. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Sí, pero el Nuevo Testamento dice que es en el nombre de Jesús. Por favor, no me digas que todavía no entiende por qué los solos Jesús están errados. Porque dicen que los apóstoles bautizaban solo en el nombre de Jesús. Eso no funciona así. Lo que sucede es que eso es un principio de interpretación donde el nombre contiene todas las habilidades del que estableció el principio. Él estableció el principio de bautizar, de purificar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, los discípulos, entendiendo ese gran principio, que es sencillo en la Biblia, se usa el nombre de Yeshua para hacer en el nombre de Yeshua todo lo que Yeshua ordenó. Quiere decir que hay una autoridad en el nombre para bautizar. Y aunque tú digas en el nombre de Yeshua, yo te bautizo, aunque lo digas de esa manera, Jesús dijo que lo dijeras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aunque dijeras en el nombre de Yeshua, yo te bautizo, lo que pasa es que el nombre tiene la carga profética y la autoridad para decir lo que estás diciendo. Se produce un principio gramatical muy básico allí que implica, ¿verdad?, que el nombre tiene toda la autoridad. Es como cuando tú firmas un cheque o pones la firma en un documento y el documento puede decir que te está traspasando una casa o que ese hombre millonario te firma que te está dando esa tierra en donación o que te está dando $1 millón de ofrenda. Es la misma firma. Esa firma tiene autoridad para ejecutar cualquier cosa que este hombre millonario tenga. Yeshua tiene un nombre, se llama el nombre de Yeshua, y lo que tú necesites en ese nombre, usas el nombre y todo lo que está autorizado para hacer en ese nombre se hace. No es que sea solo en el nombre de Jesús que vas a bautizar. Ese nombre te da la autoridad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un principio fundamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Jesús pudo hacer tantos milagros? ¿Qué es lo que no entendimos? Lo que no entendimos es que Él dice, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué no nos resulta casi? Porque cuando el Señor purificó a Juan, voy al caso, cuando Juan purificó al Señor, perdón, cuando Juan purifica al Señor, desciende el Espíritu Santo sobre Yeshua y entra en Yeshua y lo llena a plenitud. Y dice, escucha, dice que desde ese momento él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿A dónde lo guió el Espíritu? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Quiere decir que desde ese momento estás viendo cómo el Espíritu entró en Yeshua, lo llenó a plenitud y el Espíritu lo dirigía. Todo milagro que él hizo en su vida era una dirección clara del Espíritu Santo. Por eso cuando se para frente a la tumba de Lázaro, que te lo estaba diciendo, ¿qué dice él? Él dice, Padre, yo sé que tú siempre me has escuchado. Siempre que yo he orado a ti, tú me has escuchado. ¿Cuándo es que el Padre escucha a uno? Él dice, yo sé que tú siempre me has escuchado porque Yeshua oraba en línea con la palabra, en línea en el Espíritu y en plena obediencia. Entonces, él sabía que el Padre siempre le contestaba porque él hacía la oración conforme a la voluntad de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 26-27.
¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Esto es las lenguas espirituales por el Espíritu. Gime con gemidos indecibles. ¿Y qué más dice? Conforme a la voluntad de Dios, porque cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime por nosotros y desde adentro de nosotros con gemidos indecibles, o sea, con un vocabulario y unas palabras y una forma espiritual de hablar que son indecibles, que quiere decir que no las entendemos hasta cierto punto, pero esa oración que sale en lenguas espirituales, dice al final del versículo 27, es una oración conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu sabe cómo pide conforme a la voluntad de Dios y Él es el que lo hace, el Espíritu. Yeshua, cuando se movía a hacer un milagro, Señor, yo siempre que tú me has escuchado frente a la tumba, yo sé que tú siempre me has escuchado. Lázaro, ven fuera. Estaba dirigido por el Espíritu perfectamente, y cuando una persona está dirigida y es el Espíritu quien te manda a hacer algo, no hay manera que eso no acontezca. El secreto está en que cuando tú vayas a orar y vayas a hacer algo, tú sepas por el Espíritu que Él te ordenó hacerlo. Fíjate tú, hay dos formas de verlo. Uno, lo que te estoy diciendo, y la otra es, yo a veces he orado por personas porque la Biblia dice que ponga la mano sobre los enfermos y ore. Lo dice la Escritura en varios pasajes, la imposición de mano y ore. Muchas veces yo no he sido una persona totalmente guiada por el Espíritu que me habló y me dijo, ve, pon la mano y yo voy a sanarlo. No necesariamente sucede así. Muchas veces sucede así. El Espíritu me manda y me dice, ve, pon la mano, yo he orado. Otras veces me he dejado guiar por la Escritura que dice que el Señor, cuando yo oro en su nombre, Él hará los milagros. Entonces, ¿qué yo hago? Yo pongo la mano sobre la gente y declaro el milagro en el nombre de Yeshua. Y me he ido. Y oré por 100, 200 personas en una cruzada. Con los años, con el tiempo, a la misma noche, al día siguiente, me dice la persona, por ejemplo, allá en el estado Zulia, en la costa oriental, se me olvida el nombre del pueblo, fui a orar y pasó un hombre con un tumor en el estómago y se veía la pelota que tenía. Y él me dice, bueno, porra, ore por mí que tengo un tumor en el estómago, yo quiero que se desaparezca. Y yo dije, amén, si tú crees, yo también, vamos a orar. Y le puse la mano en el estómago y reaprendí, oré y declaré que ese tumor desaparecía. Le dije, yo he orado, ese tumor ya yo lo tomé por la fe y lo destruí. Tú quédate tranquilo. Si lo sientes o no lo sientes, eso no es problema mío, porque yo no soy Dios. Yo hice lo que la palabra me manda, imponer la mano y orar. Vete a tu casa tranquilo y confía que la obra del Señor está hecha. Más nada, no dudes, vete tranquilo. Y él se fue. Al día siguiente viene y me lo topo otra vez en la campaña. Y me dice, hermano Porras, quiero testificar. Y yo, sí, ¿qué pasó? Bueno, anoche yo me fui de acá, el doctor Porras oró por mí, patatín, patatá, eso hace como 25 años atrás. Y yo tenía un tumor. Y cuando me fui a la casa, yo me lo tocaba y lo tenía ahí. Y en la noche cuando me acosté, lo tenía ahí. Pero él me dijo que él oró y él creyó, y yo le dije, yo también creo, y se fue a su casa. Cuando estaba durmiendo, 2, 3 de la mañana, cuenta él, y esto es un testimonio delante del Espíritu Santo y delante de mi Dios Todopoderoso, delante de mi Padre, él me dice que le dio unas ganas de vomitar terrible en la madrugada y salió corriendo porque iba a vomitar y salió corriendo, se metió al baño y empezó a vomitar y dice que toda esa pelota le salió por la boca. Dice que era una cosa grande y no supo cómo botó eso. Y botó el tumor, la pelota que tenía en el estómago, lo botó a las 3 de la mañana. Y regresó al día siguiente y testificó delante de todo el mundo que ya no tenía el tumor porque lo había vomitado a las 2, 3 de la mañana. Ahora, ¿quién hace eso? El Señor. ¿Qué hice yo? Bueno, la Biblia dice que ponga la mano sobre los enfermos y sanen. Yo he puesto la mano sobre muchos enfermos y no se han sanado. He puesto la mano sobre otros y se han sanado. Gente con cáncer, gente con SIDA, gente que ha muerto y revive, gente que está paralítica y sale caminando, gente que sigue y empieza a ver, gente que es sorda y comienza a ver. Me ha pasado mucho en mis años de vida. ¿Y qué hago yo cuando yo oro? Simplemente obedezco la Escritura. A mí no me importa cómo estoy en ese día, si tengo problemas, si no tengo problemas, si estoy enfermo yo mismo. Eso no tiene nada que ver. Yo he orado con un malestar en mi cuerpo y enfermo y he orado por otro y se sana. Yo conozco ministerios de personas paralíticas en una silla que oran por la gente y todo el mundo se sana y el tipo está paralítico. Eso sucede. Dios, el Padre Eterno, no tiene límites. Los límites los pones tú. Porque si tú estás paralítico por alguna razón, pues estás paralítico y a lo mejor el Señor no manifiesta su milagro en ti. Por alguna razón sabrá Dios. El único que sabe es Él. Pero ese hermano paralítico oraba por los enfermos y todo el mundo se sanaba.
milagros y sanidades. Y uno se pregunta, ¿y por qué no? Bueno, vaya usted a saber, pregúntele a Dios. Pero a ti nada te limita en hacer un milagro y en hacer algo grande para el Señor. Nada. Tu razonamiento, tu lógica. Entonces yo he puesto la mano sobre los enfermos así, por fe. La palabra dice que pongamos la mano y oremos y tal. Y yo he empezado a orar. Y cuando pasa el tiempo, la gente viene a testificarme. Años. Mire, yo me he tropezado personas que me dicen, hace 20 años. Esto me testificó una persona hace 32 años. Usted oró por mí, me pasó esto. Me testificó una persona hace 32 años. Y usted oró por mí y me sucedió esto. Imagínense, yo ni supe nunca que eso pasó. Y así, miles de personas me testifican en el mundo donde yo he estado, en Europa, en muchos países de Europa, en Asia, por allá, en Israel, en Egipto, qué sé yo, todos los países que he ido, toda Latinoamérica. Y he orado por la gente y la gente me llaman con los años, mire, lo localicé en internet, usted fue el que oró por mí, pasó esto y me cuentan milagros. Yo ni me acuerdo. Y yo lo único que hago es poner las manos y orar. Él es el que hace el milagro. Entonces, orando de esa manera, yo dejo que sea el Señor, no sé, porque yo me estoy dando guiar por lo que dice la Escritura. Pero la otra forma es cuando el Espíritu directamente me habla y me da una revelación específica para mí, me dice, ve a esa familia o ve a ese muchacho, órale, que va a ser sano ahora mismo. Y me da directrices específicas para una persona y le pongo la mano y el poder de Dios cae y los huesos se... Mira, en Mérida, una señora, yo estaba orando por su espalda, tenía todas las vértebras dañadas y un dolor terrible. Mire, literalmente, yo le dije, siéntese en esa silla, quédese tranquila. Y había varios hermanos de testigos. Todo el mundo allí, yo pongo la mano en mi espalda y digo, bien calladito, en un apartamento de una familia, en Mérida, año 1984, fue cuando yo estuve, en la 83. Ajá, en noviembre del 83 di la primera campaña en Maracaibo y yo estuve en Mérida en agosto de 1983. Fíjense que recuerdo la fecha, agosto de 1983 yo estuve en Mérida. Porque después de ahí fue a Maracaibo y fue cuando yo comencé las campañas en Maracaibo. En el año 83 yo tenía 20, 55, 65, 75, son 20 al 83. Sí, 28 años, 27, 28 años. Cuando yo oro por esa hermana, yo le pongo la mano en la espalda, porque tenía todas las vértebras dañadas, no sé qué problema era que tenía. Me dijo, mire, esas vértebras me duelen aquí, era una cosa terrible. Ella la senté de espalda y le puse las manos aquí atrás así. Y dije, Padre, en el nombre de Yeshua, yo declaro por tu palabra estas vértebras ahora mismo se sanan. Cuando dije eso, comenzaron a sonar las vértebras como si fuera un quiropráctico que la agarra y le hace traca y suena tra, 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 tra. Yo lo que hice fue ponerle la mano y las vértebras comenzaron a sonar. Escúcheme, yo lo vi, las hermanos lo oyeron, esto fue una cosa sobrenatural. Tra, 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 tra. Y la hermana hizo, wow, ¿qué pasó? Y ella escuchó un milagro, pero ahí le agarró todas las vértebras y se las puso nuevas. Y tenía sus luxaciones y cuestiones y deformaciones y discos dañados, qué sé yo, como dice el maracucho, qué mollejero había ahí. Pero eso se hizo así, hizo el ruido, y el Señor ahí mismo ante mis ojos, ante mis oídos, y la gente, todo eso sonó, porque estábamos en un apartamento, éramos 5 personas, y eran como las 11 de la noche, 10 de la noche, eso calladito, y sonó, esa cuestión se escuchó como que si estuviera en un amplificador, porque todo el mundo estaba callado, yo estaba orando y puse las manos así bien, le dije, quédese tranquilo, vamos a orar, y todo el mundo calladito, y yo puse mis manos, y vi y oí cómo se transformaron las vértebras, se crearon vértebras nuevas ante mis ojos, huesos nuevos, he visto cómo se crean. Esto quien lo maneja es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que uno con los años, uno empieza a confiar tanto en el Señor, que cuando Él nos sana, pues nos sanó allá, ¿eh? Eso es su asunto. Yo lo mío es orar. Que se sane o no se sane, yo no soy responsable de eso, porque yo no sano a nadie. Él es el que sana. Y muchas veces la gente no se sana por diferentes razones. Están endemoniados, están en pecado de muerte, les está pasando algo, qué sé yo, qué problema pueden tener y no pasa nada. Y de repente le oro al otro y entonces se produce un milagro en el otro y en este nada. Vaya usted a saber qué es lo que pasa. El único el que decide eso es Dios. El Padre Todopoderoso, el Señor, Él es el que decide. Entonces, esta noche es noche de milagros. Fíjense ustedes los que tienen problemas en los riñones, los que tienen problemas en la finanza, los que tienen problemas en la familia,
lo que tienen problemas los matrimonios. Es lo que hemos visto. Escúcheme, tanto el matrimonio, finanzas, a mí el Señor me ha dado una unción muy fuerte en esos campos que estamos hablando de los 3, 4 campos. En el caso de los riñones, el primer milagro que Dios hizo conmigo, yo orando por una persona, yo tenía como, yo creo que algunos 7, 8 meses en el Evangelio, quizás un poco más, no creo que llegaba al año. Y esta hermana española, una hermana española que vivía allí en Venezuela, en ese sector donde yo estaba, ella dijo que tuvo una visión conmigo la noche anterior, porque yo la vi y decía, anoche soñé con usted, hermano Jorge, me dice. Yo lo que tenía eran 22 años en ese momento, un muchachito de 22 años. Y ella me dice, hermano Jorge, yo estaba recién convertido, tenía como 8 meses. Me dice, yo tuve un sueño con usted anoche, me dice ella. Y yo digo, ¿qué soñaste? Me dice, yo soñé, en ese tiempo todavía yo estaba en la iglesia bautista, primera iglesia bautista de los Teques, no me había ido a la iglesia pentecostal, todavía no. Yo me movía con sanidad y milagros por Olfa Ciotti, la que me convirtió al evangelio, porque ella era de la iglesia bautista, y esto eran bautistas del sur, que llaman Bautista del Sur, que no creen en milagros ni en nada, pero Olfa sí creía, la que me ganó para el Señor, que está aquí en Miami, y no sé si se conectó, espero se haya conectado. Y entonces ella ya me había orado muchas veces, y yo veía cómo oraba, pues ya tenía una idea. Y esa hermana viene y me dice, esa señora, la hermana, me dice, yo tuve una visión con usted, yo no me acuerdo si era hermana, de repente sí. Me dice, yo tuve una visión con usted anoche, y en esa visión que yo tuve con usted, me dice ella, usted oraba por mí, me dice. Y cuando usted me puso la mano en los riñones, yo no sabía qué problema tenía. Me estaba contando ella. Y cuando usted, mis riñones fueron totalmente nuevos. Y yo le digo, ay, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo era muy nuevo. Me dice, bueno, que ore por mí. Y el Señor me va a poner los riñones nuevos. Y yo decía, wow, yo tenía 8 meses en el Evangelio, nunca había orado por nadie. Creo que no había orado por nadie. Entonces se voltea y yo le pongo la mano aquí atrás en los riñones junto con la hermana Olfa, que era mi pastora en ese momento, la que me estaba ayudando. Yo era un muchachito. Y ella era una como de 36 años, ahora mismo tiene como 80, está aquí en Miami, por cierto. Y estos días tuve en mi boda, la celebración de mis votos el día sábado, que lo hice con Paola de nuevo. Aquí en el Hotel Hilton, donde tenemos el salón donde cenamos con toda la gente en la convocatoria, ahí estuvimos. Me volví a casar con Paola por quinta vez, llevamos 5 veces, 5 matrimonios, nos hemos casado 5 veces. Y eso en 21 años y 25 de novios, ¿qué les parece? Bueno, Olfa me ministró y Olfa estaba ahí conmigo y entonces yo le digo, bueno, yo voy a orar. Yo digo, ¿cómo es la cosa aquí? Y me dice, no, pon las manos, me dice Olfa, y ora, que el Señor se encarga, no te preocupes, que el Espíritu Santo está a cargo. Ella es muy práctica, Olfa. Y yo le pongo las manos y empecé a orar. Qué sé yo qué fue lo que oré, no me acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, me imagino. Yo declaro que estos riñones son nuevos, tu palabra dice, hiciste, pues yo conocía la escritura, tenía 9, 10 meses, pero yo me leí el Nuevo Testamento, me lo había leído ya como 10 veces, conocía la escritura. Entonces puse las manos y oré. Resulta que cuando le pongo la mano, estoy orando, de repente no la siento. Cuando hago así era que se había caído, la Olfa la había atajado, estaba en el piso tirada así, boca arriba, y ella la atajó. Y yo la vi, yo le digo, ¿qué le pasó, Olfa? Me dice ella, no, fue que se cayó por la unción. ¿Qué unción? La unción, Dios te puso una unción de sanidad sobre ella. Yo no entendía mucho. Y ella cayó al piso, venía y se quedó 10 minutos y nosotros seguimos hablando y explicándome qué era lo que había pasado. La hermana española se levanta y dice, wow, me siento bien y tal, gracias hermano Jorge. Y mañana voy al médico, yo sé que esos riñones están nuevos. Pero ¿qué es lo que te van a hacer? No, supuestamente me van a sacar un riñón y el otro está medio dañado. Entonces, bueno, ya oraste por mí, pero yo tengo fe que el Señor me sanó. Dice, y se fue. Pasan 1 o 2 semanas, no me acuerdo cuánto tiempo, y él la veo un día y me dice, hermano Jorge, me abrazó. Fui al médico y cuando fui le dije que me hiciera un sonograma, una radiografía, qué sé yo, cómo se llama eso, y le hicieron el examen. Y cuando llegó allá, que el médico le revisa todo, ya tenía algunos ahí, le mostró ahí, le había mostrado que estaban dañados los riñones. Cuando le hace este último, para ya llevarla a la sala de operaciones y ya darle la cita, resulta que le hace la sonograma, como tú lo llames, el MRI o la resonancia magnética, boom, se lo hace y aparecen los 2 riñones nuevos, como de una niña de 15 años. Me dice ella que el tipo se quedó, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y le digo, no, es que anoche, ayer en la tarde, un hermano, qué sé yo, evangélico, qué sé yo, lo que le diré a esta señora, oró por mí, yo caí al piso y el Señor me puso los riñones nuevos y el tipo no sabía qué hacer, pero ¿cómo que? El médico quedó todo, tú sabes, turbado por la cosa, pero ella estaba clara. Escúcheme, el primer milagro que Dios hizo con esta mano fue poner unos riñones nuevos en una mujer. Ahora, ¿usted cree? Eso hace
44 años atrás. ¿Cómo usted cree que estoy yo ahora después de 44 años de ministerio? ¿Usted sabe los riñones que Dios ha puesto nuevo a través de mí? Un día yo tenía un cálculo, empezó un dolor aquí atrás, un dolor terrible, hermano, pero terrible. Y estaba con Ronald Shore, el norteamericano que fue mi tutor, mi mentor. Por 5 años fue el que me formó en el ministerio verdaderamente y fue el hombre que me entrenó al ministerio y a moverme con los dones del Espíritu y cómo manifestarlo y todo. Yo estuve con él 5 años, casi 5 años. Y un día estoy ministrando con él, no me acuerdo si fue en Puerto Rico, en la isla de Vieques, me parece que fue, en una islita que está cerca de Puerto Rico, en Colombia, no sé dónde estaban, porque yo viajaba mucho con él. Y yo recuerdo que él empieza a llamar a una persona, mire, aquí hay una persona que tiene un cálculo de los riñones y está dando dolor, así va y viene el dolor, ¿quién es la persona? Pero yo era el intérprete, yo estaba concentrado en lo que estaba diciendo, mire, una persona, decía yo, porque él hablaba inglés, yo le interpretaba. Y llamaba y nadie pasaba. Y de repente, él se me queda mirando a mí, Ronald Short, y me dice, el Señor me dice que eres tú, yo. Y digo, sí, a mí me está pegando un dolor aquí hace días muy fuerte. Yo no, ¿y qué es eso? Bueno, si me está mostrando que tienes un cálculo allí, tienes una piedra ahí en el riñón, qué sé yo. Yo no conocía muy bien qué era eso. Y era un muchacho apenas qué sé yo, tendría en ese momento algunos 24 años, sería 23, 24, no recuerdo, 25 por ahí. Entonces, bueno, ora por mí. Entonces él oró allí delante de todo el mundo. Y bueno, yo seguí ministrando, más nunca sentí la piedra. El Señor me sanó sobre la plataforma. Otro día me iba a operar de varicocela, porque estaba teniendo problemas con la varicocela. Entonces hablé con un amigo mío que lo conocí hace muchos años en Mérida, cuando estuve en la ciudad de Mérida, y él se llama César, el doctor César, y era amigo mío. Entonces yo lo llamé porque él era, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llaman los médicos que, no ginecólogos, los urólogos? Era urólogo y entonces maneja toda la parte de órganos de los hombres, todos los genitales, todo eso. Entonces yo lo llamé a él y le dije, mire, doctor César, ¿cómo está? Tengo esto y esto y esto. Bueno, pásate por aquí, por Barquisimeto, eso es una cuestión de 20 minutos. Eso así me explicó lo que era. Bueno, resulta que no pude ir y me vine a Nueva York a ministrar. Estaba en Venezuela, me vine a Nueva York a ministrar y estoy en una campaña en el Bronx, New York, orando por la gente. Pero mira, que hay una persona que tiene varicocela, así, le pasa esto y esto y esto y esto y esto, y tiene eso así. Y yo llamaba y nada, la gente no pasaba a nadie. Y yo decía, pero yo sé que está aquí. Y de repente el Señor me dice, eres tú mismo. Y a mí se me había olvidado que yo tenía ese problema. Y entonces me quedo así, digo, vamos a orar de todas maneras. Ya yo sabía que era yo. Levante su mano, Padre. El que esté enfermo, yo lo declaro sano. Y entonces oré por mí así, para que no quería que la gente supiera que era yo. Y oré, dije, Padre, declaro a esta persona sana. Yo también me declaro sano. Y todo el que esté aquí, que tenga varicocela, está sano. Bueno, y ya oré y seguí con la campaña. Cuando llegué al hotel, me revisé bien y se había desaparecido la varicocela. Totalmente, que es como cuando cuando a la mujer se le inflaman las venas, que le da, ¿cómo es? Eh, Se me va la palabra, se me va ahorita el nombre. Lo mismo le pasa al hombre en los testículos, lo mismo. Entonces se le endurecen las arterias, se le endurecen las venas y eso es un problema serio, porque te tienen que operar y tienen que solucionar el problema. Y el Señor lo solucionó en la plataforma, llorando. Yo mismo, ahí no estaba con Ronald Short, llamando a la persona y la persona que tenía el problema era yo. Segunda vez que me pasaba lo del riñón y ahora esto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? El Señor no tiene límites para sanar a nadie. Y nosotros como hombres de Dios ya tenemos experiencia que donde hay un enfermo le pongamos la mano y oremos, a menos que el Señor nos diga no ores por esa persona porque está en pecado de muerte, como lo dice Juan en 1 Juan capítulo 5. Hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado que es de muerte. Yo no te sugiero, ¿verdad? No te aconsejo que ores por una persona que está en pecado de muerte. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema. Entonces el Espíritu te va a decir, no ores por él, hasta que no arregle su vida, qué sé yo. Eso pasa así. Entonces uno siempre impone manos, pero si el Señor te dice, no lo hagas, no lo hagas. Porque a veces el Señor, yo voy a orar por una persona y me dice, no ores por él. Tiene una cuenta pendiente, tiene un un cable pelado, se dice en mi tierra, tiene una cuenta conmigo muy grande y no quiero que lo toques. Y no puedes tocar, se dice que no. Pero esta noche es noche de milagros. Entonces, riñones, hígado, páncreas. He orado por gente que le faltan dientes.
en Connecticut, en la ciudad de, ¿cómo se llama ese pueblo? Uy, se me va el nombre. En un pueblo en Connecticut, que estaba como a 45 minutos de mi casa, cuando yo vivía en New Haven. No, en West Haven vivía yo, en Connecticut, al norte de Nueva York, y yo fui a ese lugar y fui a orar. Y había una persona que le faltaba un premolar acá, completico. Y yo dije esa noche, voy a orar por la gente que le faltan los dientes, o se le han caído los dientes, o tiene problemas. Y empecé a orar. Y empieza el Señor a poner dientes nuevos y caries en oro. ¿Por qué me pasó eso? Porque yo andaba con Jaime Cardona, que era un evangelista que muere hace poco y partió con el Señor 70 años de ministerio. Y yo viajaba con él, y imagínense la escuela que yo tenía viajando con esos grandes evangelistas que hacían milagros. Jaime Cardona oró por una persona que tenía una prótesis, escúcheme, una prótesis dental. Y cuando ora por la persona, la prótesis desaparece y el Señor le coloca todos los dientes naturales y se desapareció la prótesis. Yo oré por una persona en Massachusetts, cerca de Boston, Massachusetts. Ese pueblo se llamaba, ay, ¿cómo es el nombre de ese pueblo? Se me olvidan los nombres. Entonces yo fui a orar por esta persona y voy a la campaña, empiezo a orar y pasa este hermano, un hermano puertorriqueño, creo que era así. Y yo le digo, ay, ¿qué tú estás pidiendo? ¿Cuál es tu petición? Entonces hace así con la cabeza, con la mano y bla, 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 se da golpes aquí y sonaba metal, como que le estaba dando un carro, así cuando te dejas un carro que suena metal. Yo le dije, ¿qué es eso que tienes tú en la cabeza? Bueno, yo estuve en la guerra de no sé dónde y tal, y qué sé yo, y pues tuve una herida aquí en la cabeza y me volaron toda esta parte de aquí y no me morí de milagro, pero entonces me sellaron esta parte y me pusieron un metal aquí. Por debajo de la piel tengo metal, porque el hueso se destrozó todo, pero no me fracturé el cráneo, qué sé yo, cómo fue la cosa. Entonces yo le digo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Me dice, bueno, el problema que yo tengo es que yo vivo aquí en Boston, es que hace un frío terrible, y es verdad, bajo cero. Cuando digo bajo cero, 10 grados bajo cero, porque yo viví cerquita de Boston. Y eso es frío, hermano, eso no es cualquier cuento. Y cuando hace frío, esa plancha fría, ese metal, dice él que se le ponía helada, hermano, helada, helada, helada. Y eso era, imagínese usted, la parte más caliente del cuerpo humano es el cerebro. Si usted no lo sabía, y encima de ese cerebro estaba una plancha de hierro que se enfriaba. ¿Usted se imagina que lo que ese tipo sentía? Me dice, no puedo vivir, apóstol, no puedo ni salir a la calle, tengo que estar en el calor, porque si salgo a la calle, agarro un poquito de frío, se me pone la cabeza helada, como si tuviera una panela de hielo aquí pegada todo el día. Y yo le digo, pero bueno, eso no es nada para el Señor. Le digo, ¿tú no crees que te puede sacar esa cuestión de ahí y convertir esos huesos? Me dice, claro, yo lo creo, ¿tú lo crees? Yo también. Yo no tengo nada, yo voy a orar por ti, yo no hago el milagro, allá Dios con el asunto. Dele, apóstol, y le pongo la mano. Eso fue con el año 1993, que yo vivía en Canarias, que yo viví del 88 al 94. Como en el 92, 93 estaba yo allí. Entonces, yo decía, Dios mío, lo que me toca a mí, me ponen a mí ahora por esta cosa, este tipo de cosas. Entonces le pongo la mano al puertorriqueño y le digo, en el nombre de Jesús, le meto ese trancazo en la cabeza, ¡pam! Y el hombre se va, ¡bum! Y cae, hermano. Y yo le dije, déjelo tranquilo ahí, que ese no le pasó nada, se tiene la cabeza de hierro. Olvídese ese trancazo que se dio, eso no le pasó nada. Y sigo orando, orando, orando. Al ratico él se levanta. Y yo le digo, ajá, ¿qué pasó? Entonces se hizo así y sonaba hueso. Yo le dije, ¿qué? Vuelve a hacer el tema acá. Y le empecé a dar así. Y sonaba el hueso, así como me suena a mí. Y yo dije, Dios, ¿qué pasó aquí? Me dice, el Señor hizo el milagro, me cambió el hierro, el metal por hueso. Yo, mire, hermano, a mí me han pasado unas cosas en el Señor y me recuerdo de ese milagro nunca se me olvida, porque tú sabes lo que tiene una plancha aquí arriba que te pusieron porque te hicieron una operación de metal, porque no hubo otra manera, y se convierta toda en hueso. No, hermano, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Por eso es que mi vida está llena de milagros y de sanidades en mi cuerpo, en el cuerpo de miles de personas. Le vas a levantar tu mano cuando estemos orando y dile, Señor, tu palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, y si uno hijo nos pide una piedra, no le damos una serpiente, nos piden un huevo, no le damos un, qué sé yo, y cuánto más tú le darás el Espíritu Santo a quien lo pida. Te piden un pan, no te van a dar una piedra, te piden un huevo, no le vas a dar una serpiente y viceversa, ¿no?
Y el Señor dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Ella está pidiendo el Espíritu Santo. Así fue que yo me arrodillé cuando yo tenía como 8 meses en el Evangelio, en el cuarto de mi cuarto, en Los Teques, capital del estado Miranda, en Venezuela. Yo me arrodillé, tenía como 8 meses en el Evangelio, 9, 10. Y me arrodillé y dije, Señor, yo quiero ser bautizado, que tú me bautices. Pues así era que se usaba la palabra bautizar, me llenes del Espíritu Santo. Y empecé, porque más o menos me habían explicado qué era lo que tenía que hacer, yo era muy nuevo, y empecé a orar, Padre, bautízame, lléname del Espíritu Santo, y empecé a adorarlo y adorarlo. Yo quiero tu llenura, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, Señor, y empecé a declarar y a declarar. Ahí duré, no les miento, 2, 3 minutos, clamando y declarando, y de repente se me enredó la lengua, hermano, y empecé a andar a bacheque de bondené, y empecé a orar en lenguas y en lenguas y en lenguas, y me tomó el Espíritu ahí duré yo no sé cuánto tiempo, hermano, pegando un grito, y la unción del Espíritu sobre mí. Es una cuestión de ser como niños, hermano, de creerle al Señor. No nos compliquemos tanto la cabeza pensando cómo lo va a hacer Dios. ¿Qué problema? Ese no es problema tuyo ni mío. ¿Cómo el Señor transformó una cabeza llena de metal en puro hueso? Yo no sé, pero Él lo hizo. A mí qué me importa cómo lo hizo. Eso es el problema de Él. Él tiene el poder para hacerlo, yo no. Pero hoy es el día de tu milagro, es el día de tu unción. Ella pide el Espíritu Santo y dice, ¿cómo si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Tú no lo tienes porque no lo has pedido y porque no has creído en lo que has pedido. Por eso es todo. Ahí no hay otro problema. Yo lo pedí y le creí al Señor y el Señor me llenó del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Entonces, otra cosa que es importante, muchas veces yo no lo enseño porque la gente manipula eso mucho y a mí no me gusta dar mala impresión, pero también es algo, ¿verdad? Yo lo hago. No sé ustedes, pero yo lo hago. Yo a veces tengo una necesidad física y yo tomo una ofrenda que yo sepa que es una ofrenda, que no estoy dando ahí $5, una ofrenda, a veces tomo $100, $200, $300, y le digo, Señor, yo voy a ofrendar esto por esta causa, y doy una ofrenda y le pongo un nombre a esa semilla, le pongo un nombre, qué sé yo, necesito un dinero para pagar la nómina, necesito una sanidad en mi cuerpo, le pongo un nombre, una semilla de sanidad o una semilla por tal causa, yo lo hago, porque la Biblia dice, y darás el dinero por aquello que tú quieres, dice en Deuteronomio. Entonces tú le pones un nombre a la necesidad que tú tienes. Yo lo he hecho. Y le pongo un nombre y llamo esa semilla, le doy un nombre a esa semilla y al poquito tiempo se me cumple. El Señor responde a lo que yo he creído. Entonces, cada vez que siembres algo, pone un nombre a esa semilla. Pone un nombre y dice, Señor, yo estoy sembrando esta semilla para que dé este fruto. Sanidad, liberación, por mis hijos. A veces personas han sembrado por sus hijos. Señor, voy a sembrar estos $1,000, $2,000 por mis hijos, para la redención de mis hijos, para que te conozcan. Eso es valedero en la Escritura. Mucha gente cree que no, yo sí lo creo. Soy un hombre abierto. El Señor es un Señor que comprende los corazones y que sabe que nosotros damos lo mejor que tenemos para conseguir las cosas, porque no las dio por gracia, pero el gesto de sembrar algo muestra obediencia. Eso es todo. Los diezmos y las ofrendas, Dios no los necesita, los necesitamos somos nosotros. El que necesita ofrendar y demás somos nosotros, porque con la ofrenda nosotros obedecemos al Señor y el Señor dice que nos restituye al 100%, lo dice la Escritura. Un pastor decía en Long Island, cuando usted siembre, no le pida nada al Señor. Yo decía, pero este hombre yo estaba escuchando y no podía creer lo que decía, que si cuando usted siembre no pida nada, porque entonces usted lo que es un interesado, pero si es que yo no tengo que pedir, a la Biblia dice que si yo siempre me da el 100% y que ofrende y ponga el dinero por aquello que yo quiero, dice la Escritura, de si Dios me abre la puerta, porque yo mismo me la voy a cerrar. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vienen por añadidura. ¿Qué hace la gente? Bueno, yo no voy a buscar el reino de Dios porque Dios va a pensar que yo lo estoy buscando nada más por el dinero que Él me va a dar y porque me va a añadir. Pero no seas bobo, hermano, ¿qué te pasa? Dios no te está preguntando si lo quieres o no, Él te está diciendo, busca mi reino y todo lo que necesites yo te lo doy por añadidura. ¿Por qué tienes que cuestionar a Dios? Decir, yo no voy a creer esto porque Dios va a pensar. Pero bueno, tú estás pensando por Dios, ¿qué te pasa? Él está estableciendo un principio que cuando tú des y cuando tú busques el reino, Él te va a dar la añadidura porque tú vas a cuestionar eso. Esa es la barbaridad que cometemos nosotros cuando somos religiosos. Si Él te dice, busca el reino de Dios y deja que te dé tu bendición, te pertenece, Él te la está dando. Él no te está preguntando, Él te está diciendo, obedece mi palabra y yo te bendigo. Punto, es un beneficio. Toda palabra profética que Dios demanda tiene una recompensa, toda.
Dice Hebreos 6:10 que dice que Dios no es injusto para bendecir a aquellos que han bendecido su obra y a sus hijos, que Él es justo para bendecirnos y poder prosperar y podernos dar todo lo que necesitamos. Eso lo enseña la palabra. Entonces vamos a orar. Ponga su mano en la parte afectada. Padre, en el nombre de Yeshua. Hay personas que tienen problemas en los riñones, en el corazón, en el hígado, del páncreas, Señor, en el sistema circulatorio, el sistema óseo. Tienen problemas con huesos, tienen artritis, reumatismo. Tienen problemas, Señor, de glicemia alta o muy baja. Tienen problemas de arteriosclerosis. Tienen problemas de hipertensión, Señor, que es el caso mío ahora, después que salí de este COVID. Me convertí en un hipertenso cuando yo nunca he sido hipertenso, Señor. Yo no acepto la hipertensión en mi cuerpo, Padre. Yo nunca he sufrido de eso y a raíz de este COVID ahora tengo una hipertensión que tengo que estar tomando pastillas porque si no se me vuela toda la presión de sangre. No acepto eso, Señor, en mi cuerpo, como tampoco lo aceptan las personas que me están escuchando que están padeciendo de hipertensión arterial. Ahora mismo yo demando que esas arterias son limpias, que la parte interior de las arterias que están inflamadas o que están afectadas se sanan completamente, que la sangre no se coagula, que no tenemos que estar tomando aspirina ni medicina que puedan afinar la sangre para que pueda pasar bien y no haya coágulos, y no haya obstrucciones, no hayan arterias obstruidas y válvulas obstruidas, Padre, por causa de la hipertensión. Miles de personas, millones han muerto en el mundo por esto. Yo reclamo sanidad total en cualquier problema de hipertensión, en cualquier hermano en mi vida. Por causa de este COVID, Señor, estoy enfrentando esta situación. Jamás en mi vida yo he estado enfermo, Señor, tú lo sabes. Jamás en mi vida he tomado medicina. Y era el diablo vino con toda esta maldición de este COVID a enfermarme y a traerme todos estos problemas. Yo no acepto esos problemas en mi vida. Mi cuerpo está sano, tú me redimiste. Señor, en el Calvario tú llevaste toda la hipertensión, toda la glicemia, toda la maldición de cáncer, de sida, de COVID, de problemas en los riñones, problemas en la dentadura, problemas en el sistema óseo, sanguíneo. Padre de la gloria, en las pieles, Señor, tantas alergias, en el vientre de las mujeres, tantas infecciones, Padre. Señor, en la matriz, toda esterilidad, Padre. Yo reprendo toda esterilidad. En el hombre reprendo todo conteo bajo de los espermatozoides. Padre, toca los escrotos. Toca, Señor, oh, Padre de la gloria, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sana, Señor. Estos cuerpos, sánalo. Sana, Señor. Cada parte del cuerpo de los hombres que está afectándole para engendrar hijos, cada parte de la mujer, de la matriz, de la placenta, que está afectando el anidar un bebé y el tener su nivel de las glándulas y del sistema endocrino funcionando a nivel, Padre. El estrógeno. Señor, el estrógeno que necesita tener una mujer para poder anidar un niño en su vientre, Señor, se nivela en las mujeres que me están escuchando, se nivela, Señor, la reproducción de sus hijos, toda esterilidad la reprendo, todo cáncer, todo tumor. Hay gente que tiene un recrecimiento, tumor en sus cuerpos. Yo ordeno que esos tumores ahora mismo, así como yo estoy cerrando las manos, Señor, los apachurra, los desmenuza, todo tumor y desaparecen de tu cerebro, de tu estómago, de tu cuerpo, de tu hígado, de tu páncreas, de donde quiera que esté un tumor, y si es maligno o benigno, no importa si es un quiste, es un recrecimiento, que desaparezca por el poder de su palabra. Esos hígados, esos páncreas están sanos. Tus huesos, tus coyunturas, se le va todo artritis, todo reumatismo, toda obra satánica que comienza a moverte, comienza a doblarte. Si no podías doblarte por problemas en la espalda, en el nombre de Yeshua, comienza a doblarte poco a poco y a doblarte poco a poco hasta que toques con la planta de tus manos el piso y puedas enderezarte hacia atrás, hacia adelante, hasta donde puedas, porque la gracia del Señor está sobre ti. Esos huesos los declaro sanos. Toda artritis la reprendo toda enfermedad en los huesos, reprendo toda enfermedad en la sangre. Todo cáncer en la sangre lo reprendo, Señor.
Todo cáncer en los cuerpos lo reprendo, todo recrecimiento. Señor, tumores. Aleluya. Declaro sanidad en los cuerpos. Declaro que tu mano poderosa cae sobre ellos. Declaro que se alivia todo dolor, Señor. Todo órgano queda sano, corazón, páncreas, hígado, estómago. Señor, la vejiga, Señor, cada parte del cuerpo se sana, Señor. Cada parte del cuerpo se sana, Padre, en el nombre de Yeshua, por tu palabra. Por tu palabra, toda enfermedad de la piel, toda alergia. Yo reprendo toda enfermedad en la piel, Señor. Todo dolor de migraña, todo dolor de cabeza, todo problema en la vista, en la dentadura, Señor. Aleluya. Todo corazón que te ha afectado y no esté supliendo la ansiedad del cuerpo, lo declaro sano. En los hombres, esa próstata, yo declaro la próstata sana. Declaro que se desinflaman. Declaro que funcionan perfectamente. La próstata en tu cuerpo, hombre, declaro sobre ti tu sanidad en el nombre de Yeshua. En tus huesos declaro sanidad, en tu cuerpo yo reprendo toda enfermedad. Padre, tú nos redimiste a través de Yeshua en el Calvario, llevaste toda esa maldición y yo reclamo sanidad para tu gente, para tu pueblo. Esta noche quiero escuchar testimonios de la gloria tuya, que tu unción y tu manto caiga sobre ellos ahora mismo, caiga sobre ellos. Porque te han creído a ti, son tus hijos. Yo reclamo la bendición, Señor, para todos nosotros que somos tus hijos, hemos sido redimidos, toda maldición, de toda enfermedad, de toda obra satánica y todo demonio que esté perturbando, personas que me están escuchando, que me están viendo y tienen problemas demoníacos en la noche, en el día, perturbaciones mentales que parece que te están volviendo loco. Oyes voces, tu cabeza como que la pierdes, como que no tienes control. Esos son espíritus inmundos que yo los ato en el nombre de Yeshua y los paralizo en tu mente. Ahora mismo, espíritu inmundo que atas a este hombre, a esta mujer, suéltalo. Suéltalo a esa niña, suéltala. En el nombre de Yeshua te ordeno que lo sueltes. Vete, vete de ese cuerpo, vete de esa mente, vete de ese cuerpo. En el nombre de Yeshua, no tienes autoridad. Con la autoridad que el Señor me ha dado, me ha conferido, yo te reprendo, Satanás, a ti, a toda tu fuerza y a todos los demonios que operan en cualquier vida. Toda enfermedad que está ocasionada por un demonio, ordeno que ese demonio salga de ese cuerpo. En el nombre de Yeshua, declaro salud, declaro sanidad sobre tu cuerpo. Recibe el poder de Dios, recibe la unción de Dios ahí mismo en tu casa, el poder de Dios. El Señor me dice, estoy bajando una unción fuerte, estoy bajando una unción en los hogares, estoy bajando una unción que rompe yugo, todo yugo se pudre. Ahora mismo yo siento la presencia de Dios y siento literalmente mi cuerpo, los yugos rompiéndose, se pudre todo yugo. Isaías 10:27 se cumple y por causa de la unción el yugo se pudrirá, dice la palabra. Por causa de mi unción se rompen los yugos satánicos de tu mente, de tu cuerpo, de tus órganos, de tu matrimonio, de tu vida, en el nombre de Yeshua. Declaro salud y sanidad para ti. Esta es noche de milagros, Señor. Yo reclamo como apóstol y como ministro tuyo que la unción que tú me has dado, la mando, la envío a través de estas ondas, Señor, y a través de estas redes sociales, para que tu salud fluya, impacte los hogares, impacte la familia, impacte los hijos, impacte, Señor, los matrimonios. Ahora mismo, bajo la unción y el poder de Dios, ordeno sanidad, liberación, la unción tuya que mora en estos hogares que están conectados en el nombre de Yeshua. Tu palabra no miente. Yo la he vivido, yo la he creído, yo la he experimentado, Señor. Tú nunca has mentido en tu palabra. Mi cuerpo está sano también. Mi sangre está sana, mi presión está sana. Toda ansiedad en mi sistema nervioso desaparece, Señor, y en el sistema nervioso de cualquiera que me esté escuchando. Yo soy testimonio, Señor, vivo de lo que es la vida, de lo que es el poder tuyo, de lo que es tu unción, de lo que es vivir en comunión contigo, de lo que es disfrutar de los beneficios del reino, Padre. Esta es noche de milagro, de sanidad, de gracias, Padre. Gracias, gracias. Levante su mano y comience a adorar a Dios.
Dele gracias, dígale, Señor, gracias que estoy sano, gracias que me libertaste, yo no ando por vista, sino por fe. Dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo, ¿cuál es el capítulo? 2 Corintios. Dios, creo que es capítulo 2, donde dice, porque no andamos por fe, sino, no andamos por vista, sino por fe, dice la Escritura. Y está entre paréntesis el versículo. El Señor me lo reveló una noche en un sueño. Yo andaba buscando una afirmación del Señor y me mostró ese versículo, donde decía, tú no andas por fe, tú no andas por vista, sino por fe. No andes por los sentidos, andas por fe. Y desde ese día comencé a caminar como viendo al invisible. Pablo lo dijo y yo lo creí. No ando por vista, sino por fe, Señor. Nosotros andamos por fe porque tu palabra no miente. Somos un testimonio vivo de tus milagros, de tus sanidades. Mi cuerpo ha sido sanado tantas veces. Mi vida ha sido rescatada de la muerte tantas veces, Señor. Y ahora es cuando voy a ministrar más milagros y sanidades. Ahora es cuando más personas van a venir a los pies tuyos a adorarte, a servirte, Señor. Las fuerzas del mal siguen siendo destruidas, acabadas, destruidas, destrozadas en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Declaro la unción sobre ellos, declaro la unción del Señor sobre ti, mi hermano. Declaro la unción de Dios sobre ti, la unción de Dios sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Esos demonios que te atormentaban se han ido. Frénalos, repréndelos, no le aceptes más que te atormente, mi amado hermana, hermano. Y deja que la gloria de Dios se apodere de tu casa, adorándolo, sirviéndole. No sigas perdiendo el tiempo viendo tanta basura y hablando tanta cosa. Pasa más tiempo en la presencia de Dios y te vas a empezar a parecer al Señor. Vas a empezar a dar fruto. Bendigo tu vida. Aquellas personas que están pidiendo la llenura del Espíritu Santo, levante sus manos, dígale, Señor, ahora mismo, lléname de tu Espíritu Santo y comienza a adorarlo. Aunque yo siga y termine y cierre esto, tú te quedas allí diciendo, Señor, gracias. Tú me llenas de tu Espíritu Santo, me das nuevas lenguas y queremos ser todos llenos del Espíritu Santo. Oh, cuando somos llenos del Espíritu comenzamos a hablar en nuevas lenguas, la unción, se nos va la tristeza, se nos va el desgano. Mire, cuando usted está desganado, entristecido, deprimido, es porque hay manifestaciones demoníacas. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no tiene por qué estar deprimido, triste, no tienes por qué estar así. Si estás así es porque hay demonios a tu alrededor, tienes que reprenderlos, tienes que ponerte a orar con fuerza, prende esa música de adoración, comienza a alabar y a reprender para que esos demonios se vayan y no te fastidien más, no le crees la atmósfera a los demonios. Sacúdete de toda esa atmósfera satánica y declárate libre, sana por el poder del Espíritu Santo, amén. Pídele al Señor la unción del Espíritu, Él no te la va a negar, simplemente adóralo y deja que Él se derrame como Él quiere, que te llene, que te restablezca toda la bendición, el espíritu de gozo, aleluya. Yo declaro ahí, hermano, tú que me estás escuchando, que la unción de Dios, la nube del Señor se reposa sobre tu casa y de hoy vas a sentir la presencia del Señor en tu casa, vas a sentir gozo, alegría, vas a empezar a adorarlo y a alabarlo y a agradecerle al Señor por la gloria de Él en tu vida. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, muy buenas noches para todos. Usted está sano, está libre. Dele gloria a Dios porque el Señor ha obrado esta noche en usted. Buenas noches para todos. Un gran abrazo. Los quiero mucho. Bye bye. Gracias por escuchar este mensaje. Confiamos que ha sido de gran bendición para tu vida. Esperamos que lo puedas compartir con tus familiares y amigos. Nuestra meta es enseñarte nuevas ideas, principios y oportunidades para que descubras tu propósito de vida y ministerio. Agradecemos que con tu amor y apoyo te hayas unido como patrocinante o inversionista de este ministerio. Y eso ha hecho posible que CLEM y Enfoque Ministerial estén alcanzando las naciones. Por favor, visítanos y únete a www.clenstudios.com para productos, patrocinios o para más eventos online alrededor del mundo.